Bueno, ya estamos en el piso con nuestro invitado, Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria. Muchas gracias y bienvenido a esta casa hermosa. Espero que te gusten todas nuestras luces de neón. No, muy lindo. Buenas tardes a todas, todos. Gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, te presento Matías Mousset, Valentina Castro, acompañan este equipo que es el equipo de Secuencia Inicial. Nos preguntabas un poco por la programación, un programa que va de 4 a 6 de la tarde todos los días. Y bueno, vamos a intentar acompañar, brindar información y que nos acompañen todos. Había mucha gente muy pendiente de esta entrevista. Cuando la anunciamos, bueno, nada, se empezó a sumar mucha gente, así que de nuevo, gracias por estar acá. Gracias. Me invitó Nico y a lo Nico, ¿viste? No te cuenta ni a dónde te lleva, digamos, ¿no? Así que nos avisó. Pero vos viniste igual. No, y bueno, que tengo algún nivel de confianza, pero bueno. Te vamos a tratar bien y cualquier cosa. Por eso le preguntaba. Esto todavía es una estafa piramidal, es como entra dentro de ese criterio. Sin duda, bueno. Todavía. Así que por eso le estaba preguntando, pero bueno, felicitaciones a los que tuvieron la idea y ojalá que esto crezca. Que crezca, sí. Bueno, estamos hablando, no te voy a mentir, estamos hablando de fútbol, de la selección. Ajá. Y de ahí nos preguntamos si sos futbolero, si sos de algún equipo en particular. Sí, soy futbolero. Como todo en Rosario, o sos de Central o sos de Newell. Yo soy canalla. Ok. Un canalla raro, jugué en Newell's. Al fútbol hasta los 15. No, ¿te sumás a la lista de los políticos que jugaron al fútbol? Sí, no, pero en inferiores. Después hay un momento donde, al menos hasta ese momento, no existían todavía las escuelas secundarias de los clubes y todo eso. Y o jugabas o estudiabas. ¿Y de qué jugabas? Jugaba cuando era más pibe, en cancha de 7 jugaba de 4, de lateral derecho. De más grande jugaba o de 8 o de volante con derecha, pero por izquierda. Así que en los laterales del mediocampo. ¿Y con el tiempo abandonaste la práctica o seguiste jugando? No, más? Jugué hasta los 33, 34 años. Sí, y me empezó... ¿Qué te retiró después? La vista. No veía. Sí. Y dijiste, bueno... No veía y realmente me incomodaba y lo que tengo no conviene operarme. Entonces ahora los veo a los chicos mucho más sueltos. De hecho, bueno, andan por ahí porque estamos de vacaciones de invierno en Santa Fe, claro, así que me acompañan Tomás y Alejo, y hay compañeros de ellos que usan anteojos para jugar con total tranquilidad. Sí. Y me alegra muchísimo porque no es un condicionante para que puedan jugar. Y de hecho salió Tommy, el más grande, canalla, que está acá atrás de cámara, y Alejo, papá, el más chico, de Newell. No. Uy, ¿cómo hacemos? Y porque mi mujer es de Newell. Es todo bien. Así en Rosario. Es todo así. Mi suegra de Newell, mi suegro de Central, mi hermana de Newell, mi cuñado de Central. O sea, tuvieron que ir a paritarias y ordenaron de esta manera. Sí, en realidad, más que ordenar. En realidad, me parece que cuando nos vio le dice pecho frío. Cuando nos vieron a Tomás y a mí de Central, yo creo que Alejo se plegó rápidamente a Newell de Contrera, que es, digamos. Pero bueno, claro, ahí están. Lo bueno, los dos juegan al futsal en Central Córdoba, cerca de casa, así que otro club distinto. Bueno, mientras jugás al fútbol, estudiaste ciencias políticas. ¿Sos politólogo? Claro, soy politólogo. Sí. Entré en el 94 y me recibí en el 99. El fútbol lo dejé antes. El fútbol lo dejé en el 90, 91. Bueno. Y sí. Me gusta la ciencia política. Me imagino. Así que te vamos a tener que llevar a la política, indiscutidamente. Y el año pasado creo que todos nos preguntábamos, en algún momento nos imaginábamos con qué congreso nos íbamos a encontrar, ¿no? ¿Cómo queda el congreso? Era como una pregunta que salía mucho en los medios. Entonces, la pregunta ahora que te hago, también como presidente del bloque, es ¿en qué congreso estamos hoy? Bueno, el año pasado a esta altura estábamos tratando de ganar la presidencia de la Nación, ¿no? Así que el debate sobre el Congreso era, si se quiere, un debate secundario porque la contradicción principal estaba en ganar la presidencia, ¿no? Estamos arrancando julio, acordémonos que en agosto tuvimos las primarias. Sí. Y ya se veía venir que iba a ser un Congreso ya con el resultado de la primaria, que iba a tener un nivel de fragmentación importante. Fue la primera elección importante, no la de agosto, sino la de octubre, donde fuimos elegidos los diputados y los senadores
de los libertarios, así que sabíamos que iban a tener una fuerza política propia. Había salido en octubre tercero Juntos por el Cambio, pero venía de varias buenas elecciones, ¿no? 2015, 2017, 2019 aún perdiendo, 2021 también una buena elección, entonces sabíamos que eso iba a estar y nosotros en algún lugar competíamos contra nosotros mismos, contra una muy buena elección que había sido la legislativa que coincidió con la presidencial del año 2019. Y nosotros sabíamos que íbamos a tener menguada la fuerza política. Nosotros el año pasado en el bloque teníamos 108 diputados, hoy tenemos 99. No es solamente el resultado de la elección, sino de algunos que sin ni siquiera, bueno, el caso de los 3 tucumanos es uno, eso integraron el bloque con nosotros y se fueron en el primer tramo de debate de la ley bases. ¿Los salteños también? Claro, y los salteños, que esos fueron con Unión por la Patria, pero antes inclusive de la preparatoria, que es el momento donde nos ponemos de acuerdo los bloques, conformamos los bloques, elegimos las autoridades de la Cámara. Antes de eso ya los salteños habían decidido correrse el bloque, ¿no? Con esos estaríamos en 105 diputados, que sería una fuerza potente, ¿no? Sí. Pero bueno, somos lo que somos y hay que valorar a los compañeros que se quedan. Pensar menos en los que han partido hacia otros lugares y pensar en los que se quedan. Es esos que están y los que se quedan muy unidos, ¿no? Mirá, nuestro espacio tiene una diversidad enorme, ¿no? Realmente caminar con 99 compañeros y compañeras, excepto la provincia de Misiones, hoy tenemos, antes lo teníamos de todas las provincias, ahora nos faltan solamente diputados de una provincia, que es la provincia de Misiones. Allí elegimos hacer un acuerdo electoral con el Frente Renovador para la Concordia. Y esos diputados no han integrado el bloque nuestro, pero es todo un desafío caminar juntos. Y yo valoro muchísimo porque en general las posiciones que terminan tomando el bloque son el resultante de mucho debate, de mucha discusión, a veces una discusión poco visible hacia afuera, pero muy intensa hacia adentro, en donde seguramente... depende de la coyuntura, hay compañeros que se quedan con ganas de otra cosa, pero que se prioriza lo colectivo, y creo que eso es muy valioso para la experiencia del bloque y creo que es valioso para todo el espacio político, más allá del bloque parlamentario, ¿no? ¿Enoja hacia adentro cuando pasan estas cosas? Digo, porque generalmente, bueno, en redes sociales tiene su rebote, esto de los diputados que cambian de bloque en el medio de... ¿Cómo no? Si no te mueve un poquito adentro... uno trata de no personalizar. A ver, por ejemplo, yo con uno de los diputados tucumanos que se fueron a otro bloque, se compartía el hotel, nos encontrábamos a veces para morfar juntos la noche. De hecho, aún en ese momento de mucho estrés, inclusive para ellos, logramos mantener diálogo político entre nosotros. Tuvo un gesto que no siempre se tiene, que es que él estaba en la comisión de presupuesto puesto por nuestro bloque y él renunció a la banca en la comisión de presupuesto, Agustín Fernández, para que lo pueda ocupar otro integrante de nuestro bloque. O sea, aún en los momentos tensos tratamos de generar eso. Pero sí, obviamente que... ¿Y se entiende ponerle el argumento o la justificación de, bueno, lo dice mi gobernador? Sí, pero es difícil entender eso y de que esos argumentos generen satisfacción, ¿no? Sí. Porque en realidad nosotros somos diputados nacionales, con el mayor de los respetos, a nosotros no nos eligen los gobernadores, nos elige el pueblo argentino que vive en cada uno de nuestros territorios. No somos senadores, que son representantes naturales de los intereses de las provincias. El diputado nacional tiene que tener la capacidad de ver su territorio, pero de pensar en el conjunto, sí, ¿no? Claro. Por eso que yo digo que, y más los peronistas que tenemos compañeros y compañeras de casi todas las provincias, nosotros nos hablan de Tierra del Fuego y no es un problema de los fueguinos. Es un problema de todos. Entonces, viste que se escucha, bueno, ¿qué hacemos con el gasto tributario en la industria electrónica? Bueno, más allá del debate presupuestario, ahí hay argentinos y argentinas que laburan, que viven, que tienen su vida en un territorio de soberanía para el país, ¿no? Entonces, después va a venir el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. de Quintela, cuando
hablan de las textiles y la industria del calzado que cierran y los trabajadores que quedan sin laburo. Nosotros lo vivimos como propio, ¿no? Entonces, yo soy electo por el pueblo que vive en el territorio santafesino, pero mi tarea es pensar en el conjunto y es una invitación para todos los compañeros y compañeras, especialmente a los peronistas, que nosotros somos un movimiento nacional. Sí. Y tenemos que tener justamente esa capacidad de ver el conjunto. Bueno, es un desafío en tiempos donde muchas veces lo territorial es tan fuerte, tan dominante, en tiempos donde se buscan identidades e identificaciones potentes. Bueno, es un desafío, pero yo creo que no tenemos destino si el peronismo no es un proyecto y un movimiento nacional. Germán, el otro día en el debate de la ley bases vos llevaste 2 cajas. Sí. Una más grande y una más chiquita, ¿no? Sí. Que simbolizaban un poco el achique que tuvo en todas las semanas y meses que fueron pasando la ley bases. Y vos dijiste una frase que es más chica pero profundamente dañina. Claro, porque ¿Cómo nos afecta eso? Bueno, pero era todo un tema, ¿no? ¿Cómo mostrar que estos 6 meses el proyecto original del gobierno había tenido una reducción notable, cuantitativa, en lo que afectaba a la ley bases? ¿Cómo en algún lugar decir que eso fue posible, que se les serrucharon cosas, porque siempre hubo 99 de nuestro bloque, 5 de la izquierda, 2 socialistas santafesinos y Natalia de la Sota, que en las 3 coyunturas que nos tocó votar, votamos en contra? O sea, ¿cómo poner en valor el esfuerzo realizado de ser oposición, que lejos de lo que muchos piensan no es un lugar cómodo ser oposición? Ser oposición cuando vos se te está armando una mayoría en contra no es un lugar cómodo, pero vos representás ideas, valores de los que te votaron en octubre y noviembre pasado, que lo traes al recinto. Pero quería mostrar que a pesar de haberse achicado, era igual de dañino. Sí, sí. Y bueno, y vayamos a las cosas. A ver, a lo concreto. A lo concreto. Cuando hablamos de facultades delegadas, yo lo primero que le digo a todo el mundo es las facultades delegadas de la ley bases hay que leerlas en forma complementaria al DNU 70-2023, que también tiene facultades que ni siquiera fueron delegadas, que fueron autoasumidas por el presidente de la Nación. Nadie se las delegó. Claro. Se las arrogó él. Y eso incide en un montón de cuestiones. Por ejemplo, hay potestades y facultades que tienen que ver con lo energético, con lo tarifario. Cuando vos vas y te dicen el último equilibrio fiscal se logró gracias a la reducción de subsidios en materia energética, esa es una decisión tomada en virtud de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. O sea, cada vez que a vos te cobran más cara la luz y el gas, esa es mi ley con las facultades o que le da el Congreso o que se arrogó con el DNU 70-2023. Vamos a otro caso, otro tema importante. La reestructuración administrativa. La organización del Estado, que lo plantean y ahora con Sturzenegger como si fuera algo que va en contra de los argentinos. Después hay cosas de carne y hueso. Hoy, después busquen, compañero y compañera, el testimonio de una trabajadora de la salud, de una médica del Hospital Posadas. 30 años en el Hospital Posadas, acaba de ser echada. La vida cotidiana de muchísimos argentinos necesita de organismos estatales que garanticen derechos básicos, entre ellos la salud, que se brinda en el Posada o en cualquier otro lugar donde hay, en este caso, un efector vinculado al Sistema Nacional de Salud. Entonces, cuando tomo una decisión administrativa, cuando quiero achicar el Posadas, estoy achicando derechos. Vale, tercer punto, las privatizadas, o sea, las empresas que son sujetas a privatización. Lo dije en el discurso de cierre de la ley bases. Van a volver por aerolíneas. ¿Qué hicieron? En lugar de andar mandando una ley aparte, empezaron desde las facultades que tiene el Poder Ejecutivo a implementar lo que se llama en transporte aerocomercial una política de cielos abiertos. Sí. ¿Esto qué significa? Que todas compitan con todos y donde la idea de una aerolínea de bandera, como es Aerolíneas Argentinas, queda en un segundo lugar. Y esto está muy vinculado a otro tema que pasó de largo, las cuestiones energéticas y las cuestiones de los hidrocarburos que están en la ley bases, también danina, derogaron un artículo que es el primer artículo de la ley de recuperación de YPF, que planteaba básicamente
que perseguíamos el objetivo del autoabastecimiento energético y que los hidrocarburos eran un insumo básico para la producción y el desarrollo nacional. Por lo tanto, al ser básicos podían ser regulados por el Estado. Como derogaron eso, deja de estar regulado. ¿Y qué criterio implementaron? El criterio de la maximización de la renta. ¿Cómo sería? Que todo lo que vaya en mayor beneficio para las petroleras está bien, aunque no se garantice ni el abastecimiento interno y aunque no se garantice tener gas y petróleo accesible para que funcione la industria. Y a su vez precarizando a los trabajadores. Alguien se preguntó, viste que esta semana salió una noticia importante, PAE va en una asociación con una empresa extranjera, va a mandar gas a una planta de licuefacción instalada arriba de un barco para poder exportar gas licuado. Sí. Bueno, que se necesita y mucho después de que apareció el conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, alguien preguntó si ese gas que va a ir a licuefacción no se necesita en el mercado interno argentino. Sí, no hubo... No hubo debate. No hubo, Nada. sí. ¿Qué criterio prevaleció? La maximización de la renta. Yo tengo gas, lo transformo en una planta de licuefacción, lo exporto, maximizo la renta. Es cierto, hago entrar dólares, pero ese gas, ¿en qué análisis se hizo si eso era necesario o no necesario para parte del desarrollo nacional? Cuando vos, y eso es lo que hace la ley bases, por eso es dañina en las herramientas y es dañina en lo conceptual. Cuando vos empezás a regir el movimiento de la economía, del desarrollo argentino, desde lugares tan alejados del interés nacional, estamos en un problema. ¿Y cuál es el interés nacional? Que la Argentina crezca, que la Argentina genere trabajo, que ese trabajo esté bien remunerado, que ese trabajo bien remunerado, cuando lo sumamos, potencie un mercado interno, que ese mercado interno genere demanda de bienes, de servicios, de comercio, que a su vez vuelven a generar trabajo. Ese es el interés Hablaste de nacional. trabajo, te tengo que preguntar por la Sí. reforma laboral. Bueno, fíjate, lo de la reforma laboral tiene un elemento más. No estaba en el origen de la ley bases. Entra en la ley bases por una negociación de parte del bloque radical que en la Cámara de Diputados dice, si no meten la reforma laboral en la ley bases, no se las aprobamos. Claro. ¿Pero no eran los sectores dialoguistas, los radicales? Bueno, pero ¿el diálogo para qué? Es- Porque a mí cuando me preguntan acerca del dialoguismo, es más, muchos que me critican por un exceso de diálogo, por un exceso de búsqueda de consenso, no por la falta de diálogo. Ahora, yo cuando voy a un proceso de diálogo, sé cuál es el interés que tengo que preservar, sé cuál es el sujeto social, económico, productivo que tengo que preservar. Ahora, si voy a un diálogo para sacarle derecho a los trabajadores, ¿de qué diálogo me están hablando? Sí, pareciera haber sido más la agenda, de ese sector del radicalismo que incluso más que el propio gobierno, la de Pero la reforma alguien laboral. puede pensar de Sí. que alguien se lo va a agradecer ese servicio prestado. ¿Vos sí. decís que más que dialoguistas se volvieron colaboracionistas? No, lo que estoy diciendo es que si eso que ellos pidieron tiene un efecto positivo, cosa que lo dudo, no lo va a tener, no hay país del mundo que haya crecido en cantidad de puestos de trabajo a partir de lo que nosotros llamamos flexibilización de las relaciones laborales. No hay experiencia. Sí, no hay ninguna evidencia que No, y te que digo diga que algo las más. reformas En laborales- algún momento, Sí. Sebastián Echemendi es un investigador que está en Fundar, probablemente uno de los think tank hoy más importantes que tenga la Argentina, armó un trabajo sobre reformas laborales inclusivas, se llame, para ir en contra de esta idea de que las reformas laborales siempre son al estilo neoliberal. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Ir a México, ir a Chile, ir a Portugal, ir a algunos estados, inclusive de los Estados Unidos, y darse cuenta que están yendo en el sentido contrario a lo que va la Argentina. Sí. Reducción de jornada laboral, fortalecimiento de los sindicatos, fortalecimiento del carácter tripartito, como pide la Organización Internacional del Trabajo, tener la oportunidad de tener más derechos. Nosotros estábamos discutiendo Sí. hasta el día de Hasta el diciembre. año pasado Hasta el año pasado esa era la agenda Jornada laboral. argentina. Claro, sí. licencias por paternidad, digamos, ¿no? Sí. Después, achique, reducción de la jornada laboral. Comisiones mixtas para la salud laboral. Hay una muy buena experiencia en la provincia de Santa Fe que implementó el gobierno socialista, que se transformó en proyectos presentados y que estuvieron dictaminados. Hay
otra agenda sobre el trabajo. Ahora, esa agenda del trabajo la tenemos que discutir. Mientras tanto, ¿a quién hay que representar? Y a los que se están quedando sin laburo. Hoy, a las 11 de la mañana, nuestro bloque de izquierda, bloque de socialista, generaron una audiencia pública en el auditorio de la Cámara de Diputados para escuchar a todos los que se ven afectados, que ya no son solamente trabajadores estatales. Pero estamos hablando de sindicatos, organizaciones, federaciones. Y claro, estamos hablando de organizaciones vinculadas a lo que nosotros en términos peronistas podríamos llegar a llamar el movimiento obrero, que tanto en el sector público como en el sector privado ya ven menguados los puestos de trabajo. A ver, el primer trimestre terminó ya en 7,7% la desocupación. Yo creo que a esta altura estamos rozando los 2 dígitos. Sí. ¿Se traduce eso o cómo lo ven? ¿De dónde miden la cuestión de si eso se traduce en un malestar por parte de la gente? El gobierno sigue diciendo que las encuestas le dan bien. ¿Cómo ven el rebote de todo eso en la calle? Y depende cómo lo veas. A ver, yo en esto trato de siempre proponerle a los compañeros, porque imagínate cada reunión que hacemos en algún lugar, en nuestras agrupaciones, yo estoy en el PJ de Rosario, la pregunta es, bueno, hace todo esto y todavía hay gente que lo apoya. Sí. ¿No? Ese es un lugar donde habitualmente los compañeros y las compañeras se paran para ver este momento. Yo le digo, Van 7 meses también. le digo, hagan el ejercicio al revés. Sí. Le digo, vean el vaso medio lleno. Sí. Ponerle los porcentajes que quiera, 55-45, no importa, 50-50, ponerle el porcentaje que quiera de apoyo y de rechazo. Nuestra fuerza política tiene que mirar a los argentinos y argentinas que ya no creen en Milei. Que nos hayan votado a nosotros en octubre y noviembre, u otros argentinos y argentinas, que no importa a quién hayan votado, pero ya a esta altura saben que con las propuestas económicas de Javier Milei no tienen destino. Entonces nosotros tenemos la obligación de primero mirar a ellos. Estamos como muy enceguecidos en tratar de convencer al votante duro de Milei. Va a ser difícil por ahí. Sí. Nosotros tenemos que buscar, representar bien, que se sientan identificados con nosotros aquellos que nos votaron. Por lo tanto, no traicionar nunca los valores y los principios que llevamos a las elecciones de octubre y noviembre. Primer punto. Y segundo, no importa a quién votaron, pero esa periferia del voto de Milei, del voto más duro, aquellos sectores que por ahí en el 2011 la votaron a Cristina, en el 2013 lo votaron a Massa, en el 2015 lo votaron a Macri, en el 2017 lo volvieron a votar a Macri, en el 2019 a Alberto, en el 2021 a Alberto y otros a Juntos por el Cambio. En el 2023 algunos pudieron votar a Milei. Es un voto que se mueve, es un apoyo que se mueve. Tratar de hablarle a esa Argentina y tratar de expresarle lo que yo creo que hoy es un tema que nosotros tenemos que poner como objetivo y que nos falta, que es ser una alternativa, que podamos tener un proyecto de país alternativo, distinto, que confronte claramente con lo que plantea Javier Milei. Germán, acá digo, siguiendo como un poco la lógica, ¿no? Sí. De Javier Milei, de esto de ellos o nosotros somos la casta, nosotros somos los planeros, los ñoquis. Te pregunto a vos, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo ves el ecosistema de Javier Milei? Bueno, a ver, yo creo que él ganó las elecciones trabajando sobre, diría la ciencia política, 2 clivajes que fueron muy rendidores. Uno, histórico, peronismo, antiperonismo, ¿no? Él, cuando le va muy bien en agosto, modifica su discurso, lo amplía, le baja tono ideológico, no le va bien en la primera vuelta, Sergio Massa, Agustín Rossi hace una performance enorme entre las PASO y la primera vuelta. Y él, después de la cumbre con Macri, lo que elige es pararse claramente en un eje antiperonista, ¿no? Entonces, un lugar que él venía esquivando lo transforma en uno de los ejes fundamentales. Peronismo, antiperonismo. Pero lo complementa con otro, que es el casta, anticasta, ¿no? Que hoy también está menguado. Ahora, eso le permite llegar. Vos vas al Congreso y vos decís, bueno, ¿qué expresión tiene todo eso? Bueno, lo dice siempre Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dice, un grupito de 30 y pico diputados, 7, 8 senadores, logramos aprobar las cosas. O sea, hay alguien que está poniendo lo que los libertarios no tienen. ¿Quiénes son ellos? Y bueno, ahí aparecen estos bloques que algunos se denominan dialoguistas, otros opositores blandos, otros, no sé, poner el nombre que quiera. Lo cierto es que de esa diversidad de espacios hay uno que parecería
no tener otro destino que no es aliado con los libertarios, que es el PRO. Sí. Porque le ocupa el mismo andarivel político por donde venían transitando. O le disputan ese andarivel político o se suman a los libertarios. Pero después hay Que es un sectores... poco la interna que están teniendo, ¿no? Y claro, a mí un diputado del PRO que me dijo, miren, yo no me fui del peronismo para irme al PRO para terminar con los libertarios. Complicado. Me lo dijo un diputado, digamos, ¿no? Esas tensiones se ven adentro del bloque más allá de circunstanciales situaciones de Macri versus Bullrich o los de Bullrich y los de Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, digamos. Pero conceptualmente algunos dicen, yo me fui del peronismo, me vine al PRO no para terminar abrazando la idea neoliberales, sino claro. por otro motivo. Pero después tenés el radicalismo con todas las vertientes que ustedes conocen y el bloque Hacemos Coalición Federal, que es el de Miguel Pichetto. Ahora, con esto alcanzamos a hablar del ecosistema. Bueno, hablemos un poquito de los sectores del capital, Sí. ¿no? ¿Quiénes sostienen al gobierno de Milei Bueno, hoy? y ahí yo creo que hay un territorio que se está disputando. Ese es un ¿Crees partido, que hay ese es un inestabilidad? partido que se está jugando. Mirá, yo lo que creo que ya a esta altura de 6 o 7 meses hay sectores que aunque apoyen, se dan cuenta que este proyecto no los contiene. Principalmente los sectores vinculados a una industria no monopólica, dicho de otra manera. Techín podrá estar cerca del gobierno porque cree que en Tiene ese lugar, funcionarios. digamos, ¿no? Además de los funcionarios, ahí puede. Pero todo el ecosistema, hasta de las metalúrgicas que trabajan proveyendo al grupo Techín o a tantos otros, dicen, acá no va por acá. ¿Qué es lo nuevo que veo en todo esto? A mí me parece que pasa lo mismo con el servicio. Fíjate que Came arrancó con una mirada más condescendiente y ahora los comunicados que saca, aparte no tiene un indicador positivo. Sí. Cuando encuentra uno lo festeja como si fueran... Cae todas las ventas. Caen todas las ventas, los comercios cierran, los alquileres de los comercios están elevadísimos. La franquicia, que era algo que se pagaba como cierto gasto fijo en muchos comercios, hoy es imposible. Fíjate que hay negocios con franquicias que están cerrando y ese mismo negocio abre sin la marca de la franquicia. Bueno, ahí en el comercio hay una crisis, pero hay que ver de cerca el mundo financiero. Porque nosotros nos quedamos con una idea muy tradicional, que es lo financiero es igual a los bancos, pero hoy hay actores vinculados al sistema financiero, principalmente el de los fondos de inversión, que son aliados importantes de Javier Milei. BlackRock posiblemente sea un ícono de todo eso, que yo creo que BlackRock está detrás del RIGI, del régimen impositivo de grandes inversiones. Sí. De hecho, BlackRock asumió alianzas con grandes inversores en materia de obra pública en diversos países del mundo. Como los estados nacionales no están financiando obra pública, lo que viene BlackRock y te ofrece su cartera de inversión para la obra pública, a cambio de cosas como las que estamos viendo que piden. Sí, bueno, estamos hablando de ganadores y no sé si viste hoy a la mañana o el video de Javier Milei en la bolsa, ¿no? Donde Sí. dice, y creo que lo tenemos por ahí para mostrar, donde dice que Caputo es el mejor ministro de la historia argentina. Así que si querés te invito a ponerte los auriculares para deleitarte y a escuchar lo que dijo el presidente de la Nación. A ver, vamos a... Lo que va a terminar siendo esto es demostrar que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y que lo que está haciendo junto a Pablo Kirchner y con Santiago Bausili es una tarea enorme, monumental, y que solo la historia podrá dar cuenta del trabajo fabuloso que están haciendo. ¿Es Caputo el mejor ministro de la historia? No le creo nada a Milei. Vos sabés que hay entre los compañeros y compañeras un debate acerca de si Milei es sincero o no. Sí. ¿Dónde te inclinas? No, que es un embustero, es un gran mentiroso, que ha acomodado permanentemente sus discursos, sus mensajes
No es cierto que en campaña dijo siempre lo mismo. Antes de la elección de agosto dijo una cosa, antes de la elección de octubre dijo otra, y antes de la elección de noviembre ¿No dijo será otra. igual que le dijo esto a Caputo para que Federico no se ponga celoso? Viste que hay una tensión ahí. Bueno, pero digo, más allá de las motivaciones que lo pudieron llevar, primero que además de que no le creo a Milei, Caputo, la historia lo recordará como uno de los peores ministros de Economía de acuerdo a los intereses nacionales de la Argentina. Sí. Vale lo mismo para Sturzenegger, ¿no? Que cada vez que viene al gobierno, los argentinos y las argentinas perdemos 40.000 millones de dólares. Cada entradita en calor de Y Sturzenegger. ya van varias. Por lo menos dos importantes. Una, la del 2001, cuando lo acompañó a Domingo Cavallo en el segundo tramo del gobierno de la Alianza, con la famosa operación del megacanje, y con Macri, cuando además de la bicicleta del primer tiempo, terminamos después en el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿de dónde va a sacar los próximos 40.000 millones de dólares que Sturzenegger le va a regalar a otros? Porque se los va a regalar a otros. Mati. Te pregunto tema DNU. Sí. ¿Qué falta para que Votos. se llame a sesión? Votos. ¿Cuántos votos faltan? Votos, lo ¿Cómo? mismo de antes. Cuando ustedes se reían de los radicales recién y cuando se reían Sí. de Hacemos Coalición Federal, son esos votos los que yo necesito. A ver, están los 99, los 5 de Frente 99, Izquierda. 5 más 2 más 1, así que ahí ya tenés 107. 107. Podés tener alguno más dando vuelta, pero 20 votos faltan. Y están hablando constantemente de esto. Totalmente. Y buscan excusa. No, ¿Qué les dicen? Dejen, votamos la ley base, nos decían final de abril, principio de mayo, y después vamos con el DNU. Claro, Fue decían- al Senado. Sí. El Senado entra en debate, se modifica, vuelve a diputado, aprobamos la ley base y después vamos contra el DNU. Bueno, no lo quieren derogar. Hay muchos de esos sectores Sí. que están de acuerdo con partes del DNU, claramente. Aunque Sí. digan Y es después que Claramente, no. aunque digan lo contrario. Lo han planteado incluso esto de la posibilidad de diseccionar el DNU, cosa que es Bueno, ilegal. Es absolutamente ilegal. Le encantaría que hoy la 26.122, que es la ley que regula el trámite parlamentario y los decretos de urgencia, no exista. A ellos les encantaría, pero son creativos, son capaces de hacer cosas extrañas como modificar una ley y después intentar tratar un DNU con una ley nueva. Mirá que hay creatividad puesta al servicio del mal. Vos decís Sí. que hay algunos como que ponen excusas o como dilatan, Pero patean ponen- afuera. Pero hay otros que dicen... ¿Que están de acuerdo? ¿Que están de acuerdo? Pero sí, vengo Y que de- después hacen lo contrario. A ver, o muestran A lo ver, contrario. contanos, yo lo contanos. espero de él porque él sé que va a votar a favor del DNU si se llegase a tratar en la Cámara de Diputados. Pero a ver, vengo de un panel donde se cumplen 70 años del Partido Demócrata Cristiano en la Argentina. Diego Santilli dijo que lo que el DNU plantea en materia de alquileres está bien hecho. Santilli, sí. Y sinceramente, yo, en mi percepción, en una ciudad de 1 millón de habitantes y creo que en un montón de lugares, es que la situación de ahogo que tienen los inquilinos es enorme y potenciada. Sí. Enorme. Y Que ya no es potenciada. un problema solo de la capital federal. Pero que nunca fue un problema solamente de la capital. Inclusive, en el país, los lugares que más lo sufren es que son los que tienen algún tipo de actividad económica predominante anclada al dólar. Entonces, vale para Buenos Aires, por todo lo que significa Buenos Aires, más el turismo. Acordate que en su momento la competencia era entre el alquiler tradicional y el alquiler temporario para el turismo. Cómo se cayó el turismo fuertemente, porque básicamente la Argentina está cara para el turista internacional. Ahora dicen, cada vez hay menos, por eso se amplió la oferta para alquileres tradicionales. Pero le pasa a Neuquén, con todo lo vinculado a los hidrocarburos, le pasa a Ushuaia por el turismo y también por la cuestión hidrocarburífera, le pasa a Rosario por todo lo que viene del negocio del agroalimento, Sí. de la soja, básicamente. Entonces le pasa a la ciudad de Córdoba en el mismo sentido, el sur de la provincia de Córdoba, anda a conseguir un alquiler barato en Germán, Villa María ahí entonces te o tengo en que Río preguntar, Cuarto. ¿vos pensás que ya hay gente que está desilusionada de haber votado a Javier Milei? Sí, no, yo lo vengo diciendo, no, trato de no elegir la palabra desilusión porque no sé si hubo ilusión, yo sé que hubo votos. Después yo lo vengo diciendo porque me lo encuentro y creo que nosotros tenemos que tratar de ampliar la cantidad de
¿Cuál es el rol del peronismo ahí? Bueno, primero tener la mayor cantidad de termómetros posible, ¿no? Porque nadie puede decir que tiene la verdad absoluta sobre estas cosas. Soy siempre de la idea de, como planteaba Néstor, de que cada uno hace política con su verdad relativa, ¿no? Y yo lo que veo que aquellos que tenían certeza de Milei tienen dudas. Los que tenían algunas dudas empiezan por abajo a rumorear en contra de Milei, que siempre en la Argentina es así, ¿no? Sí. Primero se empieza a hablar por abajo, ¿no? Aquellos que tenían críticas leves han profundizado sus críticas. Y aquellos que tenían posicionamiento claramente en contra de Milei los reputean a Milei. Sí. Yo creo que hay un proceso de pérdida de consenso social de Milei importante. ¿Cómo eso se traduce? Porque siempre aparece en la encuesta. ¿Cómo se traduce en la encuesta? ¿Cuánto de eso tiene después impacto a la hora de generar clima político, clima social? Es otra historia, pero que existe, existe. Y si no, vean inclusive... ¿Y existe un territorio de disputa incluso de Sí, siempre existe un territorio de disputa. No, a ver, no me quiero meter en temas de opinión pública, pero... Métete. En general todos piensan, acá hay algunos que saben más que yo, que todos los espacios políticos tienen un núcleo de adhesión duro y tienen una periferia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos en todas las encuestas muy consolidado nuestro núcleo duro y la periferia de nuestro espacio político. Vos decís que hay una base ahí que no se movió. Muy fuerte en nuestro, sí, no te quepa la menor duda de eso. Ahora, del lado de Milei, yo lo que noto es que el núcleo duro ideológico lo sigue conservando, producto de este peronismo, antiperonismo y de esta casta, anticasta, que aunque sea el gobierno de la peor casta, porque la peor casta está con Milei, pero no importa, a pesar de todo eso, mantiene un núcleo de apoyo y hay una periferia que mira, mira. Ahora, ¿quiere que a Milei le vaya mal esa periferia? ¿Quiere que se vaya mañana? ¿Quiere el club del helicóptero? ¿Qué? No, está mirando, observando con críticas y murmurando, haciendo comentarios por abajo. ¿Qué tiene que hacer el peronismo? Primero, detectar dónde está todo eso, porque todos los territorios no son iguales. No es lo mismo hacer política en la ciudad de Buenos Aires que en el Gran Buenos Aires, que en la ciudad de Rosario, que en la ciudad de Córdoba, que en Rosario o en Santa Fe ciudad, ni que hablar en el NOA, en el NEA o en la Patagonia. Tiene esto que yo estoy diciendo, hay que matizarlo de acuerdo al territorio. Por eso tenemos que tener muchos termómetros, no uno, muchos termómetros. Porque algún termómetro debemos haber tenido medio roto, o medio chingueado, medio descalibrado, cuando nosotros terminamos perdiendo obviamente las elecciones, digamos, ¿no? Algo no supimos interpretar bien. Entonces yo creo que tenemos que tratar de interpretar bien lo que está pasando y ofrecerle lo que ese Argentina está esperando de nosotros. Hay un pedazo de nuestro espacio político que quiere ser representado, que quiere que lo expresemos, que quiere que las ideas que nosotros transmitimos sean las ideas que ellos tienen. Bueno, hay otro núcleo, espacio, sector de Argentina, que están diciendo, che, está bien la postura crítica, reactiva, pero ¿ustedes qué están proponiendo? Y creo que es un territorio interesante a laburar. ¿Cuáles son las propuestas, las ideas que nosotros, sin perder identidad, sin traicionar a nuestro votante, porque no se trata de abrazar las ideas del adversario, sino cómo hacer para generar mejores propuestas desde nuestro ecosistema de valores? Germán, te quiero mostrar otra parte más del presidente en la Bolsa de Comercio, porque habló de dos funcionarias y quiero que lo escuchemos y después vemos qué opinamos de esto. A ver si lo tenemos. El otro mandato era terminar con la inseguridad y vaya que la ministra, la doctora Patricia Bullrich, está haciendo un trabajo enorme, monumental, sublime, porque está poniendo a los delincuentes en la cárcel. Y obviamente también un derivado, digamos, del ajuste que hicimos es que a la pobre ministra de Capital Humano le pegan por todo lado. ¿Por qué? Porque está descubriendo choreo por todo lado y entonces, como está denunciando a todos los chorros, les pegan por todos lados. Pero, digamos, también estamos yendo por la corrupción. Si alguien que no es pobre, creo que es Sandra Pedovelo, ¿no? Que justamente sus funciones es contener a aquella población que hoy la está pasando mal. Mirá, es que
Bueno, a ver, yo vi a estos bloques que le suelen dar mayorías a los libertarios junto con el PRO, o a los que en parte necesitamos para poder rechazar el DNU 70-2023, yo lo vi queriendo evitar, no la interpelación, que venga a dar un informe a la Cámara de Diputados, Petovelo. No se animaron ni siquiera a decirle, Sandra Petovelo, venga para explicar dos cosas. Primero, qué está haciendo en materia de política alimentaria. Sí. Y segundo, qué pasó con lo que terminó en un proceso judicial abierto, donde la justicia terminó ordenando la distribución de alimentos. O sea, estamos en el mes 7 del año y todavía Sandra Petovelo no fue. No quiso venir en enero cuando tratamos por primera vez la ley bases. No vino a pesar de los pedidos insistentes de la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados. Pablo Yedlin es el presidente de la Comisión, diputado por Tucumán. Y muchos lo defendieron. Sí. Muchos lo defendieron. Así que me parece que ese es un tema. Pero después la otra es, lo de Bullrich, ya sabemos lo que Bullrich significa, no espero nada de Bullrich al respecto. El tema es lo social. Lo social es dirían los economistas, una externalidad de la política económica, digamos. Es algo como que es una consecuencia no deseada. Yo era pibe, no tan pibe, segundo parte del gobierno de Menem, y se decía, la macro está bien, pero la micro está mal, te decían en aquel momento. Entonces, supuestamente, los grandes números cerraban, pero crecía el desempleo, crecía la pobreza, crecía la indigencia, cerraban los comercios, cerraban las pymes, todo eso. Hasta que nosotros no volvamos a hacer nuestras las palabras de Néstor Kirchner, cuando arrancó su gobierno el 25 de mayo de 2003, cuando dice, casi textual, los problemas de la pobreza e indigencia de la Argentina no se solucionan desde las políticas sociales, sino desde la política económica. La discusión es esa, compañeras y compañeras. El peronismo es discutir la política económica. El peronismo está discutiendo. Nosotros, yo creo que en este momento, sin dudas, inclusive cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de tener un debate en el Congreso, nosotros, por ejemplo, reclamamos que lo que hizo antes de ayer, con un decreto que fue ampliar el presupuesto del 2023 vigente para el 2024, Milei mande una ley de ampliación de presupuesto, porque ahí es donde está la discusión. Uh-huh. Ahí es donde se ve dónde ponemos los dineros públicos, los recursos públicos, cuáles son las prioridades. Ahora, los mismos que decíamos antes, que a veces le dan mayoría o que la semana pasada decidieron levantar una sesión para tratar el fondo incentivo docente o el financiamiento de las universidades. No es prioridad la educación para estos sectores. Bueno, sí, pero después tienen guerra en Twitter, ¿no? Después yo veo a Emiliano Jacobiti diciendo no me representan, pero ¿son del mismo bloque o no son del mismo bloque? Digamos, ¿no? Yo tiendo a creerle, digamos, ¿no? Porque he visto en otras ocasiones cómo efectivamente defendieron a la universidad pública. Ahora, muchachos, levantaron una sesión la semana pasada, ¿no? Y no se notó un clima de ruptura de bloque porque lo hayan hecho, ¿no? Me parece que eso también hay que tener en cuenta. Mati. ¿Y qué crees que pasa ahí en esos bloques, digo, que se dicen dialoguistas, pero cuál es el horizonte que los lleva a este acompañamiento si no son del mismo partido? Es que ellos están viendo lo mismo que estoy viendo yo, que es que hay un proceso de deterioro del consenso social de Milei. Y no saben qué tan lejos o qué tan cerca estar de Milei. Pero puede pasar, por ejemplo, que haya dirigentes del radicalismo de las provincias que estén pensando que si no hay dirigentes de la Libertad Avanza en esas provincias, ellos pueden capitalizar algo de ese voto que queda vigente a través de un acompañamiento. Pero Matías, sería como negar lo obvio. A ver, si Milei está más o menos en los términos que está ahora, va a armar lista en todas las provincias argentinas. Sí. En todas las provincias argentinas va a haber lista de diputados nacionales de los libertarios o de senadores nacionales. Por lo tanto, a ver, el gobernador de mi provincia, yo tengo buen trato con Maximiliano Puyaro, fuimos juntos a la universidad. Lo critico fuertemente por su, si quiere, proximidad a Javier Milei en determinadas situaciones de coyuntura. Cuando él se corre de ese lugar y tiene postura más autónoma, hay cosas que han lanzado una línea de crédito hipotecaria interesante a través del Banco Municipal de Rosario. Sí. Fui a la actividad. O sea, no tengo problema en ir a una actividad organizada por un gobernador radical, aunque soy el presidente
el secretario general del PJ de Rosario. Sí. No tengo problema en eso. Ahora, él, si se presenta una lista de los libertarios, le va a quitar la mitad de su electorado. Sí. Entonces, ¿qué hacen estos dirigentes con Milei? Primero, están viendo cómo está con la gente. Segundo, tratan de hacer de reducción de daño. Sí. Cómo hacer que la penetración de Milei en los territorios sea lo menos intensa posible, ¿no? Van a intentar de que entre inclusive en alguna lista de los oficialismos provinciales. Pero no va a ser así. Sí. Milei va a armar listas en todas las provincias argentinas. Sí. Y por lo tanto nosotros, peronistas, tenemos que tener en claro esto y lo que tenemos que hacer es mantener un profundo proceso de unidad Sí. a pesar de la diversidad nuestra, porque si se divide la oposición en dos, nosotros estamos renovando la elección del año 2021, que no fue una gran elección. Fue bastante mala, de hecho. Que Sí. no fue, por eso te estoy diciendo. Y que nosotros tenemos chance de hacer una muy buena elección y de quedar competitivos para dentro de 2 años. Lo que pasa es que cuando yo hablo de estas cosas, todos los compañeros dicen, che, falta un montón para No. Sí, eso. aparte pasa algo que es que- Tanto no. Y mientras Hay que tanto empezar a Milei gobierna, y prepararse. mientras tanto el DNU está vigente, y mientras tanto... pero digo, tenemos que pensar ahora, pero tenemos que pensar también en esa coyuntura. ¿eh? Aparte, digo, pasa algo que es que la Libertad Avanza no se juega mucho de puestos en la próxima elección porque viene de la de 2021 que se presentó solamente en 2 bueno. distritos. Pero digo, uno siente que si la Libertad Avanza pierde en los distritos clave del país, todos estos sectores que hoy son dialoguistas se le van a parar de manos también, ¿no? De la Rúa dijo, yo no fui candidato. Claro. En octubre del año 2001, ¿viste? No, dijo, yo no fui candidato, dijo. Sí. Lo dijo. Sí, sí, Aunque sí. no lo crean, lo dijo, ¿no? Entonces, y perdió en las principales provincias de la Argentina. No, para un gobierno nacional nunca es inocuo perder Una legislativa. una legislativa. A Alberto se le van complicó atrás. mucho el Congreso después de eso. Y nosotros bajamos de 118 a 108. Claro, pero aparte Perdimos 10 diputados. Pero aparte los bloques por ahí intermedios, que por ahí te votaban a favor de algunas cuestiones, te pasan a votar en contra. No, pero aparte de esos bloques Sí. intermedios también perdieron intensidad. Sí. Perdieron cantidad de miembros. Entonces tenías menos diputados con los cuales poder armar la mayoría. Claro. No es inocuo todo eso. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido, en mantener lo nuestro, profundizarlo a nivel de unidad, dar todo lo debate que haya que dar, bancarnos una diversidad de mirada mientras que no sea contradictorio, insisto, con las ideas y con los valores que planteamos y le planteamos a los argentinos en las elecciones del año pasado. Y al mismo tiempo ver el territorio adversario, ¿no? Ver y no tanto superestructura. Hay procesos que van por abajo. Sí. ¿No? Yo creo que hay una agenda política muy microclimática de la política. A ver, yo te digo, eso que recién acaban de pasar del discurso de Milei ayer en la bolsa, ¿ustedes piensan que Sí, no lo un vio nadie. corralón de materiales de el Gran Rosario, el Gran La Plata, el Gran Mar del Plata, el Gran Santa Fe, cualquiera de acá del conurbano, primero, ¿saben lo que dijo Milei? Primero, No. No. tengo mis dudas respecto a eso. Y segundo, si así todo lo hubieran visto, ¿ustedes creen que el diagnóstico de esos sectores económicos es el diagnóstico de lo que dijo Milei cuando está parada la obra pública y parada la obra privada? Sí. Porque acá en la Ciudad de Buenos Aires uno ve movimiento de la obra privada, después cuando se mete un poquito adentro son permisos de habilitaciones del año pasado y proyecto de inversión del año pasado. Pregunten cuántos permisos de edificación nuevos hay en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Rosario, en la Ciudad de Mar del Plata, en la Ciudad de La Plata, en la Ciudad de Córdoba. ¿Cuántos nuevos hay? Entonces digo, Hay que ir viendo hay eso. que ir viendo y hay que ir pensando a partir también de los termómetros de los argentinos y argentinas en cada uno de los lugares Germán, del país. tenemos que ir cerrando, Sí. pero estuve leyendo algunos comentarios y viendo lo que pasa en nuestras nuevas redes sociales, que es @envivo, y también te invito a vos a seguirnos. Ujú. Y veo que hay mucha juventud que nos está siguiendo. Y creo que hay una pregunta que está dando vueltas que tiene que ver con, ¿hay esperanza? Digo, yo al menos creo que en esta mesa nadie tiene más de 30 años y al menos creo que crecimos en un momento en el cual no fue bastante fácil enamorarnos de la política. Y tal vez ahora los pibes se están haciendo una pregunta distinta o no sé, bueno, veremos cada uno qué está pensando. Pero digo, ¿qué le dirías tal vez a esos pibes que están
creciendo en este gobierno, que tal vez algunos pueden estar más o menos desesperanzados. ¿Qué le respondes a esta pregunta de Chay? ¿Hay esperanza? Bueno, primero me parece que hay una trampa en el tema de los jóvenes, que es endilgar a los jóvenes el triunfo de Milei. No, eso es de ya. No, sí, pero yo sé que Decir la ustedes, juventud se hizo de ustedes, derecha. No, para ustedes nada, piensan para en nada. esto, pero hay una cosa que inclusive, a ver, nosotros en básicas del PJ, en distintos lugares, cuando se habla de los jóvenes es como el joven que está con Milei, ¿no? Ahora, si vas a la encuesta, puede haber un predominio leve de apoyo a Javier Milei, pero hay un montón que están en contra. Sí. Entonces, la primera tarea que también deberíamos hacer es hablarle a todos aquellos jóvenes que ya están en contra de Milei. Porque si no, de nuevo lo mismo. Por ir a buscar al que está con Milei, ni siquiera le hablo, ni siquiera escucho, ni siquiera trato de interpretar por dónde está pasando la vida cotidiana de aquellos jóvenes que ya a esta altura están críticos con Milei. Eso es lo primero. Segundo, creo que nosotros tenemos que transmitir una idea de que no hay nada irreversible en la política. No hay nada más desmovilizador que cuando uno cree que las cosas no se pueden cambiar. Y yo creo que nosotros como peronismo tenemos que retomar esa vocación de transformación. Nos faltó ante un determinado problema decir, lo podemos resolver y los vamos a resolver. Ahora, para eso hay que tener algunos elementos, que yo por eso siempre miro mucho el proceso del 2002-2003. ¿Por qué hay que mirar mucho eso? Primero, tenés que tener decisión política. Entonces, los jóvenes tienen que percibir que hay decisión política de querer transformar las cosas, punto uno. Dos, Sí. hay que percibir, además, y tienen que percibir, además, y tenemos que transmitir, además, que no solamente tenemos la decisión política de hacerlo, sino que sabemos cuáles son las cosas que hay que cambiar. Y ahí yo creo que hay un abanico enorme. Y hay una cantidad de cosas que no estamos debatiendo como corresponden. Nosotros tenemos que discutir la secundaria, la escuela Germán, secundaria, la tenemos que discutir. ¿Te vamos a invitar más seguido? No, bueno, pero déjame la tercera. A ver, No, dame la tercera. Y la tercera es capacidad técnica. Ok. Porque vos podés tener identificados los temas, podés tener vocación de transformación, pero después la tenés que llevar adelante. Sí. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir. Y no es que no lo hicimos nunca. Cada vez que el peronismo le tocó gobernar la Argentina, le pasó a Perón con Evita, le pasó al Perón con el Frei Juli del 73, le pasó a Néstor y a Cristina más tarde. Cada vez que nosotros tuvimos gobiernos transformadores, conjugamos estas tres cosas. Decisión política, capacidad de identificar los temas por sobre los que teníamos que trabajar para que las nuevas generaciones y los jóvenes se sientan entusiasmados por un proyecto político. Y tercero, capacidad técnica, política de concretarlo. Bueno, yo creo que por ahí es por donde tiene que ir la cosa. Muchas gracias. No, gracias a Fue ustedes. un gusto y te esperamos cuando quieras. Es tu Bueno, casa, bueno. la casa del peronismo virtual. Y acá ahora ya conoces nuestro secreto de la locación. No, gracias a ustedes y insisto, bueno, felicitaciones a todos los que cranearon todo esto, a los que lo están ejecutando y bueno, a sumarse. A crecer. Bueno, vamos a una tandita y un rato volvemos con secuencia inicial.